Ahora sí. Particularmente hoy día vamos a hablar sobre la función cuadrática, ¿ya? Que tiene relación con la ecuación cuadrática, pero tiene un paso más que hacer acá. Bueno, en general los objetivos son aplicar los conceptos matemáticos asociados al estudio de la función cuadrática, graficar una función cuadrática, indicar las características de la gráfica, calcular la discriminante, determinar las intersecciones de la parábola con los ejes cartesianos y determinar las raíces de la ecuación de segundo grado. Cuando dice determinar las raíces, significa encontrar las soluciones de la ecuación de segundo grado que vimos la clase pasada. En general, ¿qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es toda función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Si ustedes se dan cuenta, cuando vimos la ecuación cuadrática, tenía la misma estructura. Era ax cuadrado más bx más c, solamente que antes estaba igualada a 0. Y ahora en vez de estar igualada a 0, está igualada a este f de x. A no puede ser 0 porque si no se iría al término cuadrático, ¿cierto? Y b y c pertenecen a los reales, o sea, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Una función, así como la función o la recta, no sé si se acuerdan cuando vimos la ecuación y igual a mx más n, ¿se acuerdan? Y nosotros graficábamos una línea recta. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Las funciones cuadráticas también tienen una gráfica. Y esa gráfica está representada por una parábola. Ya más adelante vamos a ver qué es una parábola específicamente. Entonces, por ejemplo, ¿quién podría ser una función cuadrática? F de x igual a 2x cuadrado más 3x más 1. Donde a, recordemos que es el que acompaña el x cuadrado, por eso es que en este caso vale 2. B es el que acompaña el x, que en este caso es 3. Y c era el término independiente, que en este caso es 1. ¿Cierto? Podríamos tener otra ecuación cuadrática como 4x cuadrado menos 5x menos 2, donde a vale 4 porque es quien acompaña x cuadrado, b es menos 5 porque es quien acompaña x, y c es menos 2, que es el número independiente. Algo que tenemos que saber, claro, que una función se llama así porque yo le puedo dar valores a la variable x y me da como resultado quién es f de x. Por ejemplo, si yo les dijera, chiquillos, calculen f de 1, por ejemplo, para la función que está en la letra A. Entonces, ¿qué significa? Que a x yo lo voy a reemplazar por este valor que está acá adentro, que es un 1. Por ejemplo, acá me va a quedar 2 por 1 al cuadrado, más 3 por 1, más 1. ¿Cierto? 1 al cuadrado es 1, 1 por 2 es 2, más 3 por 1 es 3, más 1. Entonces 2 más 3 son 5, más 1 son 6. ¿Ya? Esto que está acá se le llama imagen. Entonces si yo le digo, ¿cuál es la imagen del 1? El 6. ¿Para quién? Para esta función. O sea, va a depender de la función cuadrática cuál va a ser la imagen de un cierto valor de x, que obviamente se los voy a dar yo, no es calcular porque sí no. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? Sí, en principio. No, profe, un poco complicado, Después pero viene el video, después viene el video. sí, un poco Enredado, complicado, profesor. pero se ve claro. Está enredado, profesor. Buenas noches. Hoy siempre me dicen lo mismo y después, ¡ay, sí, arreglaron! Es que, profesor, Hasta el último tienen que dar show, hasta el último. me incorporé tarde, disculpe. Ah, ya. Bueno, pero después ve el video, te vas a dar cuenta que es súper fácil. En realidad esto es como la introducción, ¿no? Lo más importante de esta diapositiva es entender de que cuando tú tienes una función, es lo mismo que teníamos antes, algo con x cuadrado, más algo con x, más algo, pero ahora en vez de estar igualado a 0, está igualado a un f de x. Entonces cualquier valor que tú le das al x, tú lo reemplazas y obtienes algo que se llama su imagen. Eso es todo en términos prácticos. Bueno, pero habíamos hablado de que una función cuadrática tiene como gráfica una parábola. No, normalmente yo se la voy a dar Javier. O dentro de una fórmula van a saber cuál es el valor de x que van a tener que reemplazar. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué es una parábola? En la vida cotidiana nosotros vemos varias parábolas. Esta es una parábola. ¿Ya? Esta como forma que tiene, como guatita, como si fuera una sonrisa, ¿cierto? Que sube o que incluso baja. De hecho, nosotros en matemática, como para darle un poco de sentido, cuando la parábola está hacia arriba,
se le llama cóncava hacia arriba, porque se abre hacia arriba. Y decimos que está contenta, porque representa como una cara, como una sonrisa. En cambio, cuando la parábola es cóncava hacia abajo, o sea, abre hacia abajo, decimos que está triste. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo saber cuando la parábola es cóncava hacia arriba? O sea, cuando la función es cóncava hacia arriba o cuando la función cuadrática es cóncava hacia abajo. Y justamente para determinar eso es muy importante reconocer quién es el valor de A, el valor de B y el valor de C. O sea, con esta información, más que nada con el A y con el C, vamos a tener mucha información respecto de la gráfica. ¿Ya? Bien. Intersección con el eje Y. O sea, esta parábola, ¿a qué parte del eje Y va a cortar? Fíjense que el corte en el eje Y me lo da el valor de C. Él es el encargado de decirme, mira, la parábola sí o sí va a cortar al eje Y, al eje vertical, en F. Eso la queda buena. Por ejemplo, si yo les dijera f de x igual a x cuadrado más 5x más 3, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, chiquillos, ¿cómo sería la parábola? No tengo idea cómo es, inicialmente, pero lo que sí sé es que como acá C vale 3, recordemos que C es el número que está solito, ¿cierto? Entonces, ese C me dice, mira, en realidad la parábola va a pasar en el eje Y, va a pasar por el 3. No tengo idea si la parábola es así, más abajo, más arriba, no sé, pero sí sé que corta el 3. Por ejemplo, si yo les dijera f de x igual a 2x cuadrado más 2x menos 8, por ejemplo. En esta ecuación, ¿cuánto vale c? 8. Menos 8. 8 menos 8, muy bien. Con el signo tienen que incluirlo. Ah, entonces cuando ustedes dibujen la parábola, sea como sea la parábola, ya saben que va a pasar por el eje Y en el número menos 8. Ah, ¿qué hice? Va a pasar por acá. Entonces mi parábola va a ser algo así. Corta el eje Y en el menos 8. Entonces la letra C me dice como información en qué punto del eje Y va a cortar la parábola. Vamos a hacer ejercicios para que lo entiendan de manera más práctica, así que no se preocupen. Concavidad. Como les había dicho, la concavidad me dice a mí si la parábola está contenta, está triste. O, en realidad, matemáticamente, si la parábola abre hacia arriba o la parábola abre hacia abajo. Si se dan cuenta aquí, abre hacia arriba, porque la guatita está hacia arriba. Por eso se llama cóncava hacia arriba. O, en matemática, está contenta. De forma pictórica, digamos. ¿Ya? Y acá tenemos esta, que es cuando es cóncava hacia abajo. O sea que está triste. ¿Ya? La guatita va hacia abajo. ¿Cómo saber, mirando la función, si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Si está contento o está triste. Quien me dice eso es el valor de A. Recordemos que el valor de A es el término que acompaña al x cuadrado. Entonces, ¿cuándo la parábola está contenta o es cóncava hacia arriba? Cuando A es positiva. ¿Ya? Y cuando la parábola es cóncava hacia abajo o está triste, cuando el A es negativo. ¿Ya? Entonces hasta acá el C me indica la intersección con el eje Y, y el A, si es positivo, significa que es cóncava hacia arriba, y si el A es negativo, significa que es cóncava hacia abajo. Esa es la información que me entrega el A y el C. El B no me entrega ninguna información, digamos, de manera directa. Hay que hacer cálculos con el B, pero por lo menos el A y el C me dan esa información. Veamos un ejemplo para que se den cuenta. Aquí nos dan la función x cuadrado menos 3x menos 4. ¿Ya? Si yo determino los valores de A, de B y de C, aquí no está el B, pero el valor de A es 1, porque recuerden que A es quien acompaña a x cuadrado. En este caso, el que acompaña a x cuadrado es un 1. C vale menos 4 porque es el término que está solito, que no tiene x. Y en este ejercicio, B sería menos 3 porque recuerden que B es el término que acompaña al x. Pero B, para efectos rápidos, no me entrega ninguna información, vuelvo a insistir.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que si c es menos 4 es porque la parábola va a cortar al menos 4. Y si a, en este caso vale 1, es positivo, es mayor que 0. Por lo tanto, la parábola está contenta. Entonces, abre hacia arriba. Entonces, se dan cuenta, esta parábola abre hacia arriba y pasa por el menos 4. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? ¿No? Quedamos cri, profe. Parece porque me quedaron todos callados. Sí, Estamos bien, profe. Ya, perfecto. Yo no cacho ni una, profe. ¿Y por qué no? Me tiene bloqueada. Ah, así es la vida. Recuerden que ya esta es la última clase, por lo tanto, yo ya enseñé todo lo que tenían que saber, entonces ahora ya no puedo estar repitiendo todo de nuevo desde un comienzo, porque por algo esto es creciente, vamos subiendo. Y si la mayoría entendió, es porque ha aprendido mucho, más de lo que ustedes piensan. Dígame. Profe, disculpe, una consulta. ¿Esta materia la va a pasar igual en el trabajo de matemática? Por eso van a tener una semana de tiempo, porque así van a poder ver el video de nuevo, van a poder buscar información, qué sé yo. Pero yo les voy a mostrar acá 2 ejercicios tipo. Por lo tanto, si ustedes seguían de esos ejercicios tipo, podrían ser capaces de hacer los ejercicios del taller. ¿Y esto va a entrar en el control? No, en el control es solamente ecuación de segundo grado, lo que vimos antes del... La clase pasada. Ah, ya, perfecto. Ya, profe, gracias. Y recuerden que el control, pucha, al Javier, pues si ya dije ya, pues. Alguien que le responda al Javier, a ver los que estuvieron atentos. ¿Cuándo el control? Eso lo dice toda la semana, profe. ¿Cuándo el control? Que alguien diga. Los días viernes hasta el domingo, al mediodía. Muy bien, como todos los controles. Me perdona. Si Dios lo permite, decir tú. Ya, bien. ¿Pero entendiste, Javier? Hasta el domingo vas a tener plazo. O sea, parte el control después, como a las 10 y algo, 10 y media creo que, si no me equivoco, está estipulado, y de ahí hasta el domingo, igual que siempre. Ya no hay ningún cambio en eso. Bien. Hay algo que es sumamente importante en esta parábola, que se llama el vértice. El vértice es el punto que está acá, que es donde se ramifica la parábola. O sea, si por ejemplo yo tengo esta parábola, aquí está el vértice. Si tengo esta parábola, aquí está el vértice. De aquí la parábola se abre hacia abajo o se abre hacia arriba. Y es una información muy relevante a la hora de tener una ecuación de segundo grado. Nosotros vamos a ver ecuaciones, o sea, funciones de segundo grado, pero cuando ustedes, por ejemplo, vean economía, se van a encontrar con funciones de segundo grado cuando vean costo, cuando vean, no sé, pues ingresos, y se van a dar cuenta que al graficar esta función, pero en base a algo aplicado, el vértice es sumamente importante porque nos da la información más precisa. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar el vértice? Y ahí está la pregunta. Entonces, el vértice es un punto, por lo tanto tiene una X y tiene una Y. ¿Ya? Recuerden que todos los puntos en el plano cartesiano son de la forma X, Y. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo soy capaz de encontrar el X de este vértice que está acá? Entonces la fórmula es esta que está acá. Para yo encontrar el vértice, o el X del vértice, lo único que tengo que hacer es hacer menos B partido en 2A. Esa es la fórmula. ¿Ya? Con esto, nosotros vamos a ser capaces de encontrar el X del vértice. ¿Cómo yo voy a ser capaz de encontrar el Y del vértice? Simplemente evalúo este valor que encontré acá en la función. ¿Ya? O sea, voy a tener un valor de X y ese valor de X lo meto en la función y obtengo el valor de Y. Vamos a hacer un ejemplo. Así que no se preocupen. Vamos a ver acá. Dice en la función x cuadrado más 2x menos 8. Entonces yo les doy la función. Siempre lo primero que van a hacer es determinar los valores de A, de B y de C. Siempre. Porque me da mucha información. Entonces acá A vale 1 porque es quien acompaña al x cuadrado. Si yo tengo un x cuadrado, ¿qué numerito está acá adelante?
Un 1 que no se escribe. Un ¿Quién 1, es, profe. quién es B en este caso? 2, porque el B 2. es quien está al lado del X. ¿Y quién está al lado del X? El 2. Exactamente lo mismo que hicimos en la clase anterior. ¿Y quién es C acá? El menos 8, el número que está solito. ¿Ya? Entonces hasta acá identifiqué estos valores. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es encontrar el vértice. Entonces, vamos a recordar la fórmula del X del vértice. El X del vértice por fórmula es menos B partido en 2A. Entonces tenemos menos B. Este menos es de la fórmula. Pero ¿cuánto vale B en este caso? Vale 2. Por eso aquí colocamos un 2. Partido por 2 por A. 2 por A. ¿Pero cuánto vale A? 1. Entonces en vez de la colocamos 1. Claramente 2 por 1 es 2 y menos 2 dividido en 2 me da menos 1. Entonces lo que yo encontré acá fue el X del vértice. ¿Cómo yo encuentro el Y del vértice? Porque lo que vamos a hacer para encontrar el Y del vértice es hacer F de este valor. O sea, en vez de colocar X, voy a colocar Menos menos 1. 1. ¿Qué significaba eso? Que en esta función, donde dice X, voy a colocar menos 1. Entonces, por acá, por ejemplo, acá dice X cuadrado, pero ahora el X vale menos 1. Entonces vamos a colocar menos 1 al cuadrado, más 2 por X, pero el X vale menos 1, menos 8. Entonces, ¿cuánto era menos 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto era 2 por menos 1? Menos 2, menos 8, ¿cierto? Menos 2 menos 8 son menos 10, y menos 10 más 1 son menos 9. Por lo tanto, el vértice de esta ecuación es el menos 1, menos 9. Y ahí está. Voilà. ¿Se entendió? Clarito, profe, clarito. Es una fórmula. O sea, cada vez que yo les diga calculen el vértice, ustedes van a usar esa fórmula para encontrar el X, y una vez que encuentran el X, lo reemplazan en la función y obtienen el Y. Y eso. Así. Y siempre... Profe, disculpe, pero usted va a dar el X, ¿cierto? O el Y. Ay. No, Da la Ah, no, función, perdón. Perdón, yo te perdón. voy a dar la función. te da la función, lo dijo Y tú de claro. la función Sí, sí, determinas el A, el B y el C, y con eso determinas el X y el Y del vértice. ¿Ahí sí? Me confundí. Ya, profe, gracias. Súper. Después hace la fórmula de la X, menos B igual partido. Entonces, fíjense, quiero que analicemos un poco lo que ya sabíamos más lo que sabemos ahora. Sabíamos que el C era el punto de intersección con el eje Y. Eso significa que esta función corta al eje Y en el menos 8. Entonces, se dan cuenta, acá tengo el eje Y y lo corta acá, un poquito más arriba del menos 9, que sería el menos 8. Ahí está el menos 8. ¿Ya? Después, sabemos que el A es positivo. Cuando el A era positivo es porque la parábola estaba contenta, era cóncava hacia arriba. Y esta parábola es cóncava hacia arriba. Y también sabemos que el vértice era el menos 1, menos 9. Recordemos que el menos 1 a la izquierda y menos 9 hacia abajo, y ahí ubicamos el vértice. Entonces ahora yo simplemente dibujo una parábola que abre hacia arriba, que pasa por ese vértice, pasa por el menos 8 y sube. Y así es como yo encontré la gráfica de la ecuación cuadrática. Javier, explícate a qué te refieres. ¿A qué te referís con la X como tal? Ay, no entender. Cuando que hay como cri, 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 cri. No hay, se fue a negro, profe. Ya, mientras espera. Que hable, que prenda el micrófono. Quería escucharlo, te pillé. Ya, a ver, me refiero a que no de solo la parábola en un plano cartesiano. Ah, que te dé la gráfica de la parábola y tú encontrar la ecuación, ¿a eso te referís? No, por cosa de tiempo no lo voy a hacer así. O sea, por cosa de tiempo es simplemente yo te doy la función y tú determinas todas las características de esa función. Como insisto, vamos a hacer 2 ejercicios para que vean cómo se hacen, y con esos ejercicios ustedes van a poder guiarse para hacer el taller.
¿Ya? Hay que hacerlo bien bonito, profe. Ahí les voy a decir cómo lo van a hacer, o cuáles serían como las distintas formas que podrían hacer. Porque por lo que veo hay que comprar hoja milimetrada. No, no. O en el Tampoco computador les nomás. voy tampoco les voy a pedir una gráfica perfecta. Ah, ya. Un bosquejo, lo más parecido a la gráfica real. Ah, ya. Vale. Bueno, quiero que se fijen en algo. Toda la línea azul tiene puntos, porque esto, recuerden que toda gráfica es un conjunto de puntos. Cuando dibujábamos la recta y dibujábamos los puntos, después tiramos una línea, y aquí pasa lo mismo. Todo esto es un conjunto de puntos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, este punto, que es el vértice, es el punto más bajo que tiene esta parábola. Si la parábola fuera cóncava hacia abajo, o sea, estuviera triste, este vértice sería el punto más alto o el punto más bajo de la parábola. Ah, ¿no sería más alto, profe? Más alto. Más alto. Entonces, en matemática, cuando una parábola es cóncava hacia arriba, Es o sea, positivo. hacia arriba, Lo más alto. este punto, que es el vértice, nosotros le decimos que es un mínimo. ¿Ya? ¿Por qué un mínimo? Porque es el valor más bajo que tiene la parábola. Pero eso es siempre y cuando la parábola abra hacia arriba. O sea, que la parábola esté contenta. Pero Ya. si la parábola está triste, ¿cierto? Este es el punto más alto. Entonces, a este punto, que es el vértice, le vamos a llamar un máximo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice acá. Si la parábola es abierta hacia arriba, el vértice es un mínimo. Y si la parábola es abierta hacia abajo, el vértice es un máximo. ¿Cómo saber si un máximo o un mínimo? Si no se acuerdan, dibujen la parábola. Ah, ya ver, por ejemplo, no sé, yo les digo f de x igual a x cuadrado más 5x más 2. Aquí el a vale 1, positivo. Ah, es cóncava hacia arriba, entonces tiene un mínimo. Si yo les dijera f de x igual a menos 2x cuadrado menos 3x más 1. Entonces acá el a vale menos 2. Ah, está triste, hacia abajo. Ah, entonces tiene el vértice sería un máximo. El punto más alto o el punto mínimo. En economía, este punto es súper importante. Porque, por ejemplo, si yo les digo, mire, tenemos una función que es mi función ingreso. ¿Ya? Donde x es lo que yo cobro, por ejemplo, e y es el ingreso. Y yo tengo la función menos, no sé, un ejemplo, más 5x menos 2. Entonces yo les pregunto, para esta función ingreso, de acuerdo a lo que tú cobras, de acuerdo a lo que tú tienes constantemente en, ¿cómo se llama? En tus recursos, ¿cuánto es lo que tú tienes que vender para que tu ingreso sea máximo? Uno dice, obviamente yo vendo lo que más pueda, po. Y no es así. No es lo que mientras más pueda vender, tengo más ingresos, porque mientras más vendo, más gasto, porque tengo que comprar insumos. Por lo tanto, esta función, ¿qué me permite a mí? Por ejemplo, si yo la graficara, me doy cuenta que esta es una función que es cóncava hacia abajo. Yo encuentro el vértice, esto es un ejemplo, no lo vamos a hacer, pero para que sepan en algún momento. Van a ver el vértice y el vértice te va a decir, mira, si tu ingreso, o sea, si lo que tú tienes que vender son, no sé, 8 productos y vas a ganar $500, por dar un ejemplo. Entonces, si ese es el vértice, mira, entonces yo con vender 8 productos en base a todas las condiciones que coloqué para llegar a esta ecuación, ese va a ser mi ingreso máximo. Y no voy a ganar más de eso. Porque si empiezo a vender más de 8, ¿qué va a pasar? Que claro, voy a ganar, pero voy a ir perdiendo porque voy a ir comprando insumos. Entonces, de esta forma, matemáticamente, yo soy capaz de predecir cuánto necesito. Hay herramientas mucho más avanzadas para eso, como por ejemplo algo que se llama la derivada, que no está dentro del programa de álgebra. Pero la derivada es un elemento matemático tan importante que en base a cualquier característica que yo puedo tener, puedo saber incluso cuál es el máximo de ingresos que puedo recibir o cuál es el mínimo del costo que yo puedo adquirir. Por ejemplo, no sé, pues tengo en una empresa, tengo que tener vendedores, pero yo necesito saber cuántos vendedores tengo que tener como máximo para yo ganar lo máximo o lo mínimo. Entonces yo hago un estudio, el estudio lo transformo en una ecuación, con la ecuación, si es cuadrática es simplemente el vértice. Si es de distintas formas, ocupamos esta herramienta que les digo que se llama derivada, y con eso yo puedo determinar, mira, yo con
contratando 4 personas, yo voy a ganar el máximo. Parece ilógico porque para la gente mientras más vendes es mejor, pero también hay que recordar que mientras más vendo, igual tengo que gastar más, tanto impuestos como insumos y un sinfín de cosas. Entonces, legalmente, en realidad la matemática te ayuda a poder determinar un punto máximo increíble. De hecho, los bancos ocupan mucho esto, o cualquier negocio de grandes tiendas, por lo mismo. ¿O ustedes creen que, no sé, pues Falabella cuando hace un descuento del 30% no pierde? Obviamente que no pierde. Él está haciendo un estudio y en base a este estudio, él sabe que haciendo ese descuento, él igual va a ganar el máximo que necesita. O sea, las grandes tiendas no pierden. Matemáticamente no pierden. Ni con pandemia. Bien. Pero acá hay otra cosa que puedo saber, y es lo último que necesito conocer. Ya sabemos cómo puedo encontrar la intersección con el eje Y, ya sabemos cómo saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ya sabemos cómo calcular el vértice, el punto donde se ramifica la parábola, pero yo también puedo saber a qué puntos corta la parábola en el eje X. Por ejemplo, acá dice que cortan el -4 y cortan el 2. La pregunta es, ¿cómo se supo que cortaban el -4 y que cortaban el 2? Entonces, fíjense que la técnica para encontrar esos puntos de intersección están asociadas a una ecuación, que es lo que ya sabemos nosotros, una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿uno qué hace? Por ejemplo, esta es la función, ¿ya? Y yo quiero saber con esta función cuáles son los puntos de intersección. Entonces yo lo único que hago es que tomo la ecuación, o sea, tomo la función, y ahora la igualo a 0. Así de simple. Entonces mi función se transformó en una ecuación de segundo grado. Como ustedes recuerdan, una ecuación de segundo grado se puede resolver ya sea factorizando o ocupando la ecuación cuadrática. No sé si se acuerdan de la ecuación cuadrática, pero la ecuación era Sí, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac menos 2. partido en 2a. Esa la di la semana pasada. Y que les dije que era como el Padre Nuestro, ¿cierto? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido en 2a. 2A. Está 2a. fácil. Pero, por ejemplo, en este caso yo puedo usar factorización. Entonces recordemos que esto es un trinomio cuya factorización es abrir dos paréntesis, el x cuadrado se repite en ambos paréntesis, ¿cierto? Colocábamos el signo negativo, menos por menos más, y ahora buscábamos dos números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. Y claramente esos números son el 4 y el 1, ¿cierto? Entonces yo de acá se desprende que x menos 4 vale 0, por ende el x vale 4, que es justamente el punto que está ahí. Y de acá, x más 1 es igual a 0, por lo tanto el x vale menos 1, que sería el punto que está acá. Y así yo supe que esta parábola corta al eje x en el 4 y en el menos 1. Y así es como yo puedo encontrar los puntos de intersección con el eje x. Insisto, es harta información, pero ordenada, es súper fácil porque es lo que hay que hacer. ¿Ya? También vimos lo que era la discriminante. Recordemos que la discriminante discrimina qué tipo de soluciones tenía una ecuación cuadrática. Si ustedes se acuerdan que la discriminante, que era la expresión b cuadrado menos 4ac, era positiva, entonces yo tenía dos soluciones reales y distintas. Si la discriminante era negativa, yo tenía dos soluciones reales, pero iguales. Y si la perdón, eso sí era 0. Y si la discriminante era negativa, yo simplemente no tengo solución. Como la ecuación y las soluciones están ligadas al eje X, entonces aquí va a pasar algo similar. Si la discriminante es positiva, ¿cierto? Tengo dos soluciones reales y distintas. ¿Eso qué significa? Que la parábola corta el eje X en dos puntos distintos. Porque tiene dos soluciones reales y distintas. Pero si la discriminante fuera negativa, significa que no hay solución. Eso significa que la parábola no corta a nadie en el eje X. No tiene a quién. No hay solución. Y si la discriminante
fuera 0, es porque tengo dos soluciones reales e iguales. ¿Qué significa eso? Que en el fondo tengo un solo punto de intersección, que es este que está acá. ¿Ya? En realidad esto sale por inercia, no es necesario aprendérselo de memoria, pero está acá porque es parte de la materia. Profe, ¿habrá casos en donde la parábola corte en el eje Y? ¿Alguien me podría pasar una pistola y yo hago acá mismo un suicidio? Un femicidio. Lo juro. No sé si me podría ahorcar con la... No, es que esto se puede cortar. Javiercito, pues, obvio que sí, pues acuérdate que el C es el que corta al eje Y. La parábola siempre va a cortar al eje Y. Al que puede o no puede, o lo hacen dos, o en uno, o en ninguno, es en el eje Y. Pero el eje Y siempre, 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 siempre. ¿Y quién te da ese punto? El C. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí están los dos ejemplos. Lo voy a explicar paso a paso, ¿ya? Vamos a terminar el ejercicio y ustedes me van a decir, sí, profe, se entendió, o me lo puede explicar de nuevo, ningún problema, ¿ya? Bien, esta es la función que yo les di en este ejemplo. Esta ecuación se las di yo, ¿ya? Así de simple. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, primer paso en el ejercicio de la función cuadrática. Vamos a determinar los valores de los coeficientes, o sea, el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, ¿quién es A en este ejercicio? ¿Por qué vale 1? A ver si alguien me puede decir. Porque está al lado de X, el valor de X es 1. Muy bien, porque es el que está al lado del X cuadrado, y ese es un 1. ¿Por qué B vale 8? Porque acompaña el X. Porque acompaña el X solito. ¿Y por qué C vale 15? Porque es el número que está representado ahí. Claro, el número que no tiene X, no está acompañado de ninguna X. Listo. Entonces, este es el primer paso de negociación. Encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Ya? Es el primer paso. Segundo paso. Vamos a determinar la información que me da el A y la información que me da el C. ¿Qué información me da el A? Recordemos que el A me dice a mí si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. O sea, si está contenta o está triste. En este caso, ¿cuál es el signo del valor de A? 1. Positivo. Positivo, ¿cierto? Y si es positivo, ¿cómo era la parábola? Hacia arriba, carita Hacia feliz. arriba, listo. Entonces, carita feliz. Ahí está. Vamos al C ahora, porque para efectos de información, el B solamente me permite encontrar el X del vértice, nada. El C es 15. ¿Eso qué significa? Que en el eje Y yo voy a cortar al 15. La parábola pasa por el 15. Que es lo mismo decir que pasa por el punto 0,15. Siempre es 0, eso que está ahí. Si C fuera 8, 0,8. Si el C fuera menos 4, 0,-4. Si el C fuera 15, no, 15 es el mismo. Si el C fuera 1, 0,1. Si C fuera 0, 0,0. Por eso les dije, al eje Y siempre va a cortar la parábola. Siempre. Más arriba, más abajo, más al medio, pero siempre. Listo. Eso es lo primero. Esos son los dos primeros pasos de negociación. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna duda? No, querido profesor. No, profe. Muy bien, Chavo del Hoyo y Chilindrina. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias. ¿Nadie Es que más? no hay nadie más, profe. Parece. ¿Están todos viendo otra cosa? Ya será. Bien, ¿qué vamos a hacer después? Tercer paso para hacer el ejercicio. Vamos a encontrar el X del vértice. Siempre. Entonces, el X del vértice, recuerden que por fórmula era menos B partido en 2A. Listo. Entonces, tenemos el menos de la fórmula y tenemos el valor de B, que según esto es 8. Y abajo tenemos 2 por A, pero A vale 1, por eso dice 2 por 1. Entonces 2 por 1 es 2 y menos 8 dividido en 2 son menos 4. Entonces acabamos de encontrar el X del vértice. ¿Ya? ¿Cómo encontraba el Y del vértice? Recordemos que el Y del vértice era tomar este menos 4 y reemplazarlo en la función.
O sea, donde dice x, os voy a colocar un menos 4, que está al cuadrado, más 8 por x, que vale menos 4, más 15. Entonces, menos 4 al cuadrado son 16 positivos. 8 por menos 4 son menos 32, más 15. Entonces, 16 menos 32 más 15 me da menos 1. Por lo tanto, acá tengo el x del vértice, que es el menos 4, y tengo el y del vértice, que es el menos 1. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas menos 4, menos 1. Y es un mínimo. ¿Por qué es un mínimo? Porque como la parábola abre hacia arriba, ese sería el vértice, el punto más bajo de la parábola. Por eso es un mínimo. Hasta acá. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Estamos de puntito. Vamos bien, profe. Hay que repasar nomás, profesor. Insisto, recomendación cuando hagan el taller, miren esto. Es más, si quieren vayan mirando el video mientras van haciendo el ejercicio. Obviamente no se vayan a confundir y copiar estos mismos valores, no. Pero es similar, van a tener que hacer lo mismo. ¿Ya? Cuarto paso, vamos a encontrar los valores con el eje X. ¿Qué había que hacer para encontrar los valores con el eje X? Tomar la expresión de la función, pero igualándola a 0. O sea, x cuadrado más 8x más 15 igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Que la puedo resolver usando fórmula o usando factorización si es que se puede. En este caso se puede. Si alguien me dice, profe, yo en el taller usé siempre la fórmula y nunca factoricé. Perfecto. Porque recuerden que son métodos. Si tú nunca aprendiste a usar el método de la factorización porque te complica, qué sé yo, y la fórmula se te hace fácil, ocupa la fórmula siempre. Así de sencillo. ¿Ya? En este caso, vamos a factorizar, entonces vamos a abrir dos paréntesis, ¿cierto? Se repite el x con el x, tenemos el más por más, y ahora buscamos dos números que multiplicados me dan 15 y sumados me dan 8. Y claramente son el 5 y el 3. 5 por 3, 15, 5 más 3, 8. Entonces de acá se desprende que el x vale menos 5, y de acá se desprende que el x vale menos 3. Olvídense eso. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que en el eje X vamos a cortar al menos 5 y al menos 3. Entonces, ahora vamos a dibujar un plano cartesiano y vamos a dibujar todos los puntos que sabemos. Por ejemplo, 0,15. O sea, en el eje Y vamos a ubicar el 15, que es el que está ahí. Luego vamos a ubicar el vértice, el menos 4, menos 1. Entonces, menos 4 hacia un lado, ¿cierto? A la izquierda, y 1 hacia abajo. Ahí tenemos el vértice. Y en el eje X va a cortar al menos 5 y al menos 3. Entonces vamos a ubicar al menos 5 en el eje X y al menos 3 en el eje X. Y una vez que yo tengo graficado todos esos puntos, entonces ahora la parábola la dibujan así. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque como es cóncava hacia arriba, ¿ya? Y ahí tenemos la gráfica de la parábola que nos estaban pidiendo. Profe, ahora le paso la pistola, mire el chat. Profe, ¿por qué quedó negativo en la factorización? Disculpe la ignorancia. Te la disculpo, pero no te la perdono. ¿Y por qué no te la perdono? Porque eso ya tienes que saberlo porque hoy día el control. ¿O no? Entonces, un tirón de oreja para ti. Pero te lo voy a explicar igual. Pero un tirón de oreja. No puede ser un alumno universitario haciendo eso. Acuérdate que si tengo x más 5 por x más 3, yo de acá desprendo que el x más 5 vale 0 y que el x más 3 vale 0. Y si yo despejo, el 5 que es positivo pasa a negativo y el 3 que es positivo pasa a negativo. ¿Cierto? ¿Oíste? Todo porque me caís bien nomás te lo expliqué. Pero hablando en serio, ¿ya? Eso no es ignorante, ¿ya? Eso es no haber estudiado, que es distinto. ¿Ya? Profe, y acá en el 0,15 es porque cortan el eje Y en el 15, pero el X siempre va a ser 0. Sí, porque todos los puntos del eje Y tienen el 0 el X. O sea, 0,6 entonces, el valor de C. Muy bien, muy buena Ya, cosa. vale. Vale. Y ahí tenemos un ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, en el taller les voy a dar una función y usted, ¿qué va a hacer primero? Encontrar los valores de A, B, C. ¿Qué va a hacer segundo? Identificar los datos que me da el A y que me da el C.
¿Qué va a hacer después? Encontrar el vértice, calculando el X y después el Y. Y va a indicar si es máximo o mínimo. Cuarto paso, va a escribir la función y lo va a igualar a 0 y va a encontrar los valores de intersección con el eje X. Quinto paso, va a dibujar un plano cartesiano, ¿cierto? Y va a colocar esos valores. El 0,15, el menos 4,-1, el x igual a menos 5 y el x igual a menos 3, y luego va a dibujar la parábola. Insisto, no tiene por qué ser perfecta la parábola, es un bosquejo. De hecho, si por ejemplo está bien ubicados los puntos y la parábola le salió como la wifi, no importa, es como mi parábola roja, que obviamente entre la verde que estaba hecha con un programa está perfecta, pero... ¿ya? Pero no se preocupen por eso, no tiene por qué ser perfecta la gráfica, ¿ya? Lo que me importa es que sepan identificar los puntos que aparecen ahí, ¿ya? Esto último que está abajo se me olvidó borrarlo, pero ustedes no lo consideren, aunque lo puedo subir a intranet sin eso, así que no hay ningún problema. Ya. Veamos el último ejemplo, y con eso estaríamos listos. Entonces, yo les voy a dar esta función cuadrática. Esta. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? A ver si alguien se acuerda. Identificar los valores de A, B y C. Muy bien, identificar los valores de A, B y C. En este caso, A vale menos 2 porque es quien acompaña el X cuadrado, B vale menos 4 porque es quien acompaña el X, y C vale menos 2 porque es el término independiente. ¿Cierto? Listo. Y es Eso es lo carita primero. triste. Segundo paso, identificar los datos que me da el A y el C. En este caso el A es negativo, por lo tanto esto es cóncavo hacia abajo, está triste la parábola. Luego tenemos el C, que vale menos 2, ¿cierto? Y eso significa que corta el eje Y en el punto 0,-2. ¿Ya? Listo. Tenemos información. Vamos ahora al vértice. Entonces, el X del vértice por fórmula era menos B partido en 2A. Entonces tenemos el menos de la fórmula, pero el B es menos 4, por eso lo colocamos entre paréntesis. Abajo tenemos un 2 y el A vale menos 2. Entonces menos 2 por menos 2 son menos 4 abajo. Arriba, menos por menos más, me queda 4, y 4 dividido en menos 4 es menos 1. Por eso que aquí dice menos 1. ¿Qué teníamos que hacer después? Tomar ese vértice y reemplazarlo en la función. Ah, ya, pues entonces tenemos 2 por menos 1 al cuadrado. Como está el cuadrado lo colocamos entre paréntesis, aparte porque es negativo. Menos 4 por x, que ahora vale menos 1, menos 2. Entonces menos 1 al cuadrado es 1, 1 por menos 2 son menos 2, menos 4 por menos 1 son 4 positivos, menos 2. Y menos 2 más 4 menos 2 me da 0. Por lo tanto, el punto del vértice es el menos 1, 0. Y como esto es una parábola que abre hacia abajo, este punto que es el vértice es un máximo, porque es el punto más alto de la parábola. Hasta acá, ¿alguna duda? Perfecto, todo parece. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después? Lo que vamos a hacer después es tomar la función y encontrar los puntos de intersección con el eje X. Por lo tanto, vamos a escribir la misma expresión de la función, menos 2x cuadrado menos 4x menos 2, pero ahora lo vamos a igualar a 0, transformando mi función en una ecuación cuadrática. Nosotros no sabemos factorizar esto porque no sabemos factorizar cuando delante del x cuadrado hay un número distinto de 1. Por lo tanto, aquí sí o sí vamos a usar fórmula cuadrática. Y si se dan cuenta, los valores de A, B y C son los mismos que están acá arriba. Así que no es necesario volverlo a escribir. Recordemos la fórmula cuadrática. Menos B, pero B vale menos 4. Más menos la raíz de B al cuadrado, pero B vale menos 4. Por eso acá dice menos 4 al cuadrado. Menos 4 por A vale menos 2, entre paréntesis. Por C, que también vale menos 2. Partido todo por 2 por A, donde en este caso A vale menos 2, y estamos al otro lado. Fíjense que menos por menos más por menos menos. Así que esto es una resta. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y menos 4 al cuadrado son 16.
Y 16 menos 16 son 0. Y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, simplemente me queda el, que es un 4, y abajo el, que es un menos 4. ¿Lo que significa? Que el único punto de intersección con el eje X es el menos 1, y no hay otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar el plano cartesiano y vamos a dibujar todos estos puntos. 0, menos 2, 0, menos 2, ahí está. El vértice, menos 1,0, menos 1,0, ahí está. Que coincidentemente también es el punto de intersección. Por tanto, no hay más que marcar. Y como esta parábola es cóncava hacia abajo, entonces yo sé que la parábola va a ser esto. Va a llegar hasta el vértice y luego va a bajar pasando por el menos 2. Y ahí tenemos la parábola. Si se dan cuenta, lo mismo que hicimos en el A, o sea, en el ejercicio anterior, lo hicimos acá. Solamente que puse un ejercicio donde ocupáramos fórmula cuadrática y donde además sea cóncava hacia abajo. Pero la fórmula cuadrática la pueden ocupar cuando quieran. No necesariamente es... ¿cómo se llama? El método de factorización. O sea, son métodos. Entonces vuelvo a insistir. Si no ocupan factorización y ocupan siempre fórmula, ocupen fórmula. Me da lo mismo. ¿Ya? Y eso es la función cuadrática. Lo único que necesito que sepan de esta materia. ¿Ya? Esto se lo voy a subir apenas termine la clase, para que lo tengan en intranet desde ya. Lo mismo que la clase grabada, apenas termine la clase se lo voy a subir a intranet. Y como vamos a terminar antes, el control se los voy a dejar abierto desde las 9. ¿Ya? Si alguien lo quiere empezar a hacer, ningún problema. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el domingo? Sí, el control hasta el domingo. El control, como todos los controles, durante todo el fin de semana. ¿Ya? Bien, vamos al trabajo. ¿Ya? Quiero que lo anoten, voy a seguir grabando para que lo vean. El trabajo, como les dije, va a constar de 3 personas como máximo. Lo pueden hacer de a 3, de a 2, de a 1. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a subir a intranet, mañana sí lo voy a hacer, no hoy día, mañana les voy a subir una hoja con ejercicios que tiene ecuaciones de segundo grado y funciones de segundo grado. Nada más. ¿Ya? Entonces usted lo que va a hacer es que en grupo los van a desarrollar. Nada más. Es tan sencillo como eso, los van a desarrollar. Y luego, la fecha de entrega, se lo voy a escribir acá de hecho, fecha de entrega. El viernes, ¿cuánto cae el otro viernes? 27, 30 parece. Si no me equivoco, soy lo correcto. 30. El viernes 30 de julio lo van a entregar. Tienen plazo máximo hasta las 23:55 de ese día. Si lo tienen hecho antes, lo mandan antes. ¿Ya? En el asunto del correo, ojo que esto lo estoy escribiendo en el chat, van a colocar trabajo, álgebra, administración, parezco cabros chicos, público. Eso van a colocar en el asunto. ¿Ya? ¿Cómo me lo van a enviar? Ustedes lo pueden hacer de varias formas. Hay gente que sabe, por ejemplo, utilizar editor de ecuaciones. Entonces abren el Word, hacen el editor de ecuaciones y lo pueden resolver ahí. Es una forma. La otra forma es que no lo hagan con un editor, porque es muy difícil, y lo hagan en su cuaderno normalmente. Le saquen fotos lo más decente posible y esas fotos las peguen en un Word. ¿Ya? Entonces a mí me van a enviar un solo archivo, ¿ya? Donde esté todo el trabajo. La idea es que tenga una portada. Obviamente en la portada que diga trabajo, no es necesario una feroz portada, y obviamente que aparezcan los integrantes. Eso es lo más importante. Quiero que se fijen en los integrantes antes de enviar. Yo no voy a aceptar que después me digan, ay, se me olvidó agregar a tal persona. Perdió nomás. Yo ahí no me hago responsable. ¿Ya? Luego de eso, tiene que venir la hoja con los ejercicios. O sea, en el fondo la hoja que les voy a subir yo a internet.
Y luego de eso tienen que venir los procedimientos. Y como les dije, lo pueden hacer sacándole fotos y esas fotos pegándolas en el Word ordenado. ¿Ya? Esto ya no es como el primer control que se acuerdan que quedó la crema, porque algunos no sabían que soy. Bueno, ahora van a tener una semana entera para poder ver quién los puede ayudar para hacer eso. Y por algo también el trabajo grupal, para que lo piensen entre todos. Y una tercera opción, que es el que quiere lo puede ocupar o le puede decir a alguien si los puede ayudar, es utilizar una app del celular que se llama CamScanner. A ver si lo tengo acá para que lo vean. ¿Esa es la que transforma PDF, profe? Ese. Sí. Ah, sí. El CamScanner es un programa que te permite sacar fotos y el mismo programa de manera instantánea te la transforma a PDF. ¿Ya? Entonces, ahí lo que sí tendrían que hacer antes es tener una portada hecha, le sacan la foto y el mismo programa te junta todo y te lo arma en un solo PDF. Office Lens, buena, mira, no cachaba eso, súper. ¿Ya? Lo importante es que me llegue a mí un solo informe, no que me lleguen fotos por separado, ¿ya? Tampoco voy a permitir eso, porque obviamente cuando se hacen trabajos grupales y como ahora no se pueden juntar, ¿qué va a pasar? Que algunos posiblemente se van a distribuir la pega. Entonces, unos van a hacer uno, no. Se tienen que dar el trabajo de juntarlo. De juntarlo en un solo archivo y ese es el archivo que me van a enviar al correo. ¿Ya? El correo de siempre, pues Germán. Genaro. g.academicos.uta.c. De todas maneras, si tienen dudas del correo, me lo pueden preguntar en el WhatsApp y yo se los mando, no hay problema con eso. ¿Ya? No es un trabajo muy largo, ¿ya? Así que no deberían demorarse una tarde, más de una tarde en hacerlo. Si quieren lo parcelan. Ustedes sabrán cómo lo hacen. Ahora, es el mismo trabajo para todos los grupos. Por lo tanto, alguien no me puede... Es que injusto que somos uno, yo le estoy dando el chance de hacerlo de a tres. Es responsable de ustedes si lo quieren hacer de a tres o individual. Ya yo ahí no tengo nada que ver. La verdad es que puede pasar, y estoy seguro que va a pasar, que muchos de ustedes van a pagar para que se los hagan. A mí particularmente me da lo mismo. ¿Y por qué me da lo mismo? Porque son ustedes los que van a perder después. No se olviden que la probabilidad de que entremos a clases presenciales el otro semestre es alta. Y por lo tanto van a llegar nulos, entonces es mejor que traten de hacerlo lo mejor posible. La idea de este trabajo es que también los ayude para que puedan subir su nota, ¿ya? Y eso respecto al trabajo. O sea, el trabajo se lo voy a subir a intranet y usted tiene que hacer todo lo que dije. Los va a hacer en un cuaderno, los van a juntar en un solo archivo y es el que me van a enviar. La fecha límite es el viernes 30 de julio a las 11:55 de la noche. Pero si alguien lo tiene hecho el miércoles y lo quiere enviar, lo manda el miércoles. No tiene por qué ser a esa hora específica. Si lo puede hacer antes y lo hace antes, genial. Pero el taller se lo voy a subir recién mañana en la mañana. ¿Ya? Profesor, ¿dónde lo va a mandar? ¿Al intranet o al correo del curso? No, al intranet. A intranet. Ya, ok. Así que ahí ustedes también lo pueden descargar. Bueno, va a decir ahí taller evaluado y al lado va a estar el archivo que pueden descargar. ¿Ya? Eso. Como hoy día es el último, bueno, este fin de semana el último control, durante las próximas semanas les voy a mandar las respuestas, las notas y voy a hacer el mismo sistema, no quiero que se asusten porque el mismo sistema va a eliminar las dos peores notas. ¿Ya? De las 5 se van a eliminar las dos peores notas. Entonces van a aparecerte las 5 notas, pero el sistema para calcularte el promedio va a tomar solamente 3 y las 3 mejores. Eso de manera interna, ¿ya? No se tienen que asustar. Con respecto a la prueba, ya recibí algunas quejas, ¿ya? Por lo tanto, voy a volver a revisar la prueba y una vez que esté revisada, les voy a volver a cambiar la nota si es que lo amerita, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. ¿Y si estás enfermito? No, eso no cuenta, patú. ¿Ya? Y bueno, con este taller yo creo que me llega el viernes, así que el fin de semana lo reviso, cosa que ya tengan listo la próxima fin de semana todo. Hay gente que debe pruebas. Solamente pueden dar las pruebas aquellos que están justificados.
antes, lo mandan antes. Ojo con eso. Si están justificados, entonces yo por intranet, yo creo que a la semana subsiguiente les voy a mandar la fecha de cuándo sería esa prueba recuperativa, que sí o sí va a ser en la tarde, porque tiene que ser en su horario de clases, digamos, sería un viernes. Pero ahí se conecta solamente aquellas personas que yo les voy a mandar el mismo mensaje por intranet, que son las que me deben la nota. Si de aquí a la otra semana yo no les mando ese correo, usted me escribe porque puede que se me haya pasado o qué sé. ¿Ya? Ese profesor, disculpe, ¿ese es para mejorar la nota? No, ese es para los que deben prueba, pero están justificados. Ah, yo estaba con licencia. Pero tú accediste a hacer la prueba. Yo te dije. Ya, bro. Ay, te la voy a dar igual nomás. Profesor, por favor, dé una oportunidad. Otra oportunidad. No, nada de Sí, oportunidad. profe. Oye, Profesor, Un trabajo, no sé. O para subir aunque sea 2, 3 décimas. profesor, ¿me puede explicar eso que dijo recién? ¿Qué cosa? De que va a corregir, pero a las personas que reclamaron de la prueba que no estaban conformes, o a todos le bajó la escala de la última prueba? No, pues no. Hay algunas personas que tienen dudas en ciertas preguntas. Entonces yo voy a... Es que yo no lo revisé bien, me quedé con eso, no he tenido tiempo. ¿Puedo hacerlo ahora o ya pasó ya? Ya pasó, Ya pasó la vieja. Pero puede ser que te favorezca en cierta forma. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que el Yerko me hizo un alcance en la pregunta 2, por darte un caso. Y yo me equivoqué al colocar las alternativas. Entonces, obviamente, yo voy a cambiar las alternativas y puede ser que te favorezca a ti también y a todos. Así que en realidad puede que la duda de uno les ayude a todos, que es lo más probable. ¿Ya? Ya. Y eso lo voy a revisar, porque como son pruebas, si fueran pruebas de desarrollo ya es distinto. Una prueba de desarrollo tengo que revisar el desarrollo y considerar lo que el Yerko me estaría diciendo, pero cuando son alternativas yo tengo que restablecer la alternativa y se restablece el puntaje de manera inmediata. Que lloró en el yerco. No, por un ejemplo, en todo caso el Yerko reclamó. No, que lloró. No es chiste. Gracias, Yerko. Gracias, Yerko, gracias. ¿Ya? Así que eso, no está en mí reprobar a nadie, pero si hay alguien que reprueba, tiene la opción de la prueba optativa en todo caso. Todavía... Profesor, ¿y usted va a eliminar la peor nota? Y si uno tiene todas las notas buenas en el control, ¿qué ventaja hay? Una anotación positiva a tu hoja de vida, ¿te parece? Fome. No, pues profe, unas décimas. Sueña Una ayudita para el trabajo. con un mañana. No, estás loco. ¿Qué me ayuda, profe? ¿Qué me ayuda si estaban con el cuaderno en la mesa, cierto? Son llorones, con cuaderno, con... Ya te van a ver ya en el segundo Ya le semestre. expliqué yo mi segundo semestre, situación, cuando estén profe. presenciales, ahí los quiero ver. Ahí van a Ahí ver a van todos los verme. copios. Ahí No, los porque va a ser Profe, optativo. El que quiere ¿nos va presencial. a hacer clase usted de nuevo? No, olvídalo. No más. Profesor, Entonces, ¿qué es lo que entonces no viene? nos vamos a ver, No, pues, profe. profe. Pau. ¿Lo que No, viene pero- economía? Si bien es cierto, va a ser optativo el segundo semestre. Profesor, ¿es introducción a la economía? No, yo no hago economía. No, ¿qué es lo que abre este ramo? ¿No se sabe? No sé. No me sé sumar. Entonces no vamos a verlo. Ay, qué Bien, álgebra 2. Nada, mentiroso. Si no es álgebra 1, es álgebra 2. Introducción a la economía, nada que ver. No, Vamos, porque yo no sé nada de economía, sí. Lo que sé es como lo que es. Pero introducción a la economía. Pero no soy tan seco. No voy a estar, lo voy a convalidar. No, viene elementos de cálculo para la gestión. Eso quizás lo pueda hacer alguien, pero no, yo no quiero más guerra. Menos con este curso. No, pero no. Usted súper bien. De hecho, yo se los dije la semana pasada, la semana antepasada. Había visto un cambio súper sustancial en ustedes, a cómo empezaron, a cómo terminaron, mucho más rápido. Siento que han aprendido mucho más que incluso los que están en la mañana. Hay detallitos por ahí, pero siento que han avanzado harto. ¿Ya? Así que yo por lo menos me voy orgulloso de eso,